Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. La teoría del tiempo fantasma. ¿Nos han robado 300 años de la historia? La verdad es que este tema es un tema bastante polémico, por lo que quiero mostrar la información de la siguiente forma. Primero os voy a hablar de los datos sobre esta conspiración de la pérdida de 300 años en la historia antigua. Y luego os daré los datos que desmontan toda esta conspiración. Es decir, vamos a tener en este vídeo la cara A y la cara B de todo este gran entramado. Y claro que sí, al final os daré mi opinión personal. En fin, empezando por la versión alternativa, la versión del misterio de toda esta gran conspiración, tenemos que mencionar a dos personas. El señor Heribert Illig y Hans Ulrich Niemitz, dos personas que afirman haber encontrado evidencia sobre que entre el año 614 y el año 1000, dos personajes importantes, el Papa Silvestre II y Otón II, decidieron cambiar la historia, borrar 300 años, por una serie de razones que luego comentaremos, y manipular sencillamente el futuro. Esto lo hicieron con tres motivos. El primero, borrar 300 años y situarnos en el año 1000 haría que pudiesen crear un árbol genealógico para Otón II y así poner a él y a toda su estirpe en el trono, en el reinado. Y el segundo motivo era que si pasaban del año 614 al año 1000, reafirmarían la fe cristiana, porque ese año 1000 era un año profético, un año de buenaventuranza para la cristiandad. Y el tercer motivo sería inventar el reinado de Carlomagno y todos los conceptos históricos que le sucedieron para poder encajar y cuadrar toda esta gran conspiración. Claro, estamos hablando de una conspiración para borrar e inventar 300 años de la historia. ¿Es posible que estas altas esferas en el pasado y actualmente también tuvieran tantísimo poder como para hacer esto? Mucha gente cree que esto es así, pero claro, ¿cómo es que no se dieron cuenta las personas de aquel entonces? La teoría del tiempo fantasma dice que la gente en la antigüedad era analfabeta. No tenían forma de medir el tiempo, solo se preocupaban por las cosechas, las estaciones. Y si el Papa Silvestre II salía diciendo, escuchad, estamos en el año 1000, pues la gente no tenía motivo para no creerle. Eso es uno de los puntos que indica esta teoría del tiempo fantasma. También dice que hay catedrales, construcciones que se han hecho durante 300 años, curiosamente, extrañamente, como una construcción dura 300 años. En fin, yo no quiero poner aquí mi opinión personal, pero os diría que incluso más. Hay construcciones que han costado muchísimo tiempo en crearse. Pero en fin, esta teoría también dice que el arte, las pinturas, se ha mantenido inmutable, sin cambios el estilo, en 300 años, curiosamente en esa época. Y también nos habla de que hacer este tipo de cambio daría un valor muchísimo más elevado a las viejas reliquias de, por ejemplo, una astilla de la cruz de Cristo, por ejemplo, le daría 300 años extra a la reliquia, dándole un valor importante. En fin, todo esto que os acabo de comentar es el resumen de la teoría del tiempo fantasma que sobre todo podemos encontrar en Internet, que básicamente se centra en esa conspiración de Silvestre II y Otón II para crear la línea genealógica de Otón y ponerlos a todos en el reinado. Ahora bien, ¿esto es posible? Si vamos a la versión oficial de todos estos hechos, tendríamos que indicar que los vikingos se los hubieran inventado, la invasión musulmana a España también,
y muchos acontecimientos históricos entre el 614 y el año 1000 serían todos manipulados, falsificados e inventados. De hecho, la teoría, como ya os decía, nos dice que el reinado de Carlomagno se lo inventaron absolutamente todo para hacerlo cuadrar en la historia. Pero ¿realmente se tiene o se tuvo el poder para inventar la invasión vikinga, los musulmanes, incluso las observaciones del cometa Halley de la dinastía Tang, China, que, bueno, también es difícil de inventar porque el cometa Halley viene cada ciertos años? No sé si eran más de 30 o 70, no recuerdo la cifra, os la pondré por aquí. ¿De verdad se tiene el poder para inventar tantísimos años de la historia? La versión oficial yo creo que esta vez machaca la versión alternativa. Es muy difícil de creer que vivimos en el año 1721, si sustraemos esos 300 años de esta teoría, es muy difícil de creer porque son demasiados acontecimientos históricos los que refutan toda esta teoría. Pero lo que sí que le voy a dar la razón a la teoría del tiempo fantasma es que realmente ha existido una manipulación mínima en la historia y en el calendario. Recordemos que antaño los viejos pueblos, las civilizaciones que ya desaparecieron, utilizaban el calendario lunar. Un calendario que cuadraba los meses perfectamente, tenían los mismos días y creo recordar que eran 13 meses para cuadrarlo todo. Un calendario que servía a la perfección al hombre antiguo. ¿Qué pasa? Pues que cuando vinieron el Imperio Romano y demás, pasaron del calendario juliano al gregoriano y omitieron varias pautas, copiándose del calendario maya, por supuesto. Varias pautas que lo que hace es que cada 128 años existan 10 días que han desaparecido. Ahí sí que hay una mínima manipulación del tiempo. Y es posible que realmente no estemos en el año 2018, pero tampoco en 1721. No sé si me entendéis. Sí que hay un margen de error en nuestro calendario, pero ese margen no es tan abismal como nos han contado, aunque ese pequeño margen también obedece a intereses dentro de, ese antiguo imperio romano y en definitiva en el Vaticano. También, como dato curioso, tenemos que acordarnos que en nuestro calendario hay una manipulación inmensa. El mes de julio viene de Julio César. Agosto viene de Augustus también. Ha habido una creación por parte de esos viejos intereses que intentaron dominar y subyugar al hombre. Porque, claro, vamos a ver, tenemos una teoría muy controvertida, muy difícil de creer, pero tampoco seamos ingenuos en caer en la trampa de pensar que la religión y el Vaticano nunca nos mentirían, que son personas benevolentes, que nunca manipularían la historia, cuando la religión sabemos que ha servido mucho para esclavizar al ser humano. No me extrañaría que se hiciera algo así del tiempo fantasma, no me extrañaría, pero mi opinión personal en este misterio es que los datos oficiales son demasiado contundentes. En el año 711, ya os digo, fue invadida España por los musulmanes. En el 794 los vikingos invadieron Europa. En el 800, 834 y sucesivamente los vikingos hicieron un montón de invasiones por Francia, París, en definitiva. ¿Se han inventado todo esto realmente? Yo creo que es algo imposible, porque son demasiadas las evidencias históricas que refutan la teoría del tiempo fantasma. En fin, vamos a dejarlo aquí. Era un pequeño vídeo de una teoría que mucha gente me ha pedido, pero que me ha parecido importante mostrar las dos caras, la A y la B, para que vosotros toméis vuestras propias conclusiones, y espero que sean conclusiones correctas.
porque la desinformación también ayuda a las altas esferas a encauzar sus planes. Y nada, lo dicho, desde aquí, como siempre, el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.